teleaudiencia de Desarrollo Global. Buenas noches a todos los participantes que están conectados. Nuevamente tengo el gusto y placer de poder acompañarlos para poder tocarles un tema que pueda de alguna forma ayudar tanto a que ustedes conozcan cómo trabaja la administración pública y a los que están trabajando en la administración pública tener un panorama un poco más amplio de cómo pueden apoyar ustedes en mejorar la gestión de las entidades en las que trabajan, ¿no? Entonces, un poco la idea de esta exposición del día de hoy es darles un alcance de lo que es la planificación estratégica, lo que es la planificación por resultados para el desarrollo, y al final explicarles cómo de alguna forma la importancia de los proyectos de inversión pública para el logro de estos objetivos, ¿no? Que es lo que intentamos en este día. Entonces vamos a comenzar un poco la exposición. Muy bien, César, las diapositivas y la exposición y la noche es tuya. Yo soy acá, si bien es cierto te estoy acompañando, pero como vas a hablar de planificación vinculada a los proyectos de inversión, obviamente yo soy tu alumna desde este momento, ¿ah? Okay. ¿Ok? Muy bien, adelante. Perfecto, y chicos, estoy atento a cualquier pregunta que me hagan mientras la exposición, con toda confianza para ir resolviendo sus dudas. Entonces tenemos la gestión de resultados para el desarrollo. ¿Qué es la gestión por resultados para el desarrollo? Es una estrategia de gestión que orienta la actuación de los actores públicos del desarrollo hacia la generación de un mayor valor público posible a través del uso de instrumentos de gestión que en forma colectiva, coordinada y complementaria debe implementar las instituciones públicas subnacionales para generar mejoras sostenibles en la calidad de vida de la población. ¿Qué quiere decir esto? Que toda institución pública, su fin es generar beneficios a la población. La gestión pública no está hecha para beneficiar en este caso, a los alcaldes, a los gobernantes, a los funcionarios, sino a la población, generar mejoras. Y esto a través de acciones colectivas, acciones coordinadas para poder lograr los objetivos de mejorar la calidad de vida de la población. ¿Qué es lo que propone? Reemplazar el modelo tradicional de organización y entrega de servicios públicos basados en principios de jerarquía burocrática, la planificación, la centralización y el control directo, que es lo que normalmente se veía, a una gerencia pública basada en una racionalidad económica que busca eficiencia y eficacia. ¿Qué significa? Antes se tenía una idea de que el alcalde decidía como mejor le parecía, ¿no? Principalmente por medio había toda una burocracia para poder definir algo, para poder definir qué acciones se iban a realizar, qué se iba a hacer, y era prácticamente una decisión unipersonal de la autoridad elegida y de las personas que estaban en su entorno. Sin embargo, lo que buscan la gestión por resultados es tener más eficiencia y racionalidad en el gasto público, en el gasto del dinero que se tiene para poder lograr una mayor eficiencia y eficacia, porque no solamente es lograr el resultado, sino lograr el resultado de la forma más eficiente con el menor gasto o que genere mayor beneficio. Y eso es lo que busca actualmente la gestión por resultados para el desarrollo. Sobre todo los que trabajan en la administración pública se van a poder dar cuenta que actualmente existe lo que es el PPR, ¿no? Que es el presupuesto por resultados, que de alguna forma es el primer paso a entrar a lo que es la gestión por resultados para el desarrollo. Es ir buscando cómo, por medio de una ejecución adecuada de actividades, lograr productos específicos que generen un beneficio que puedan ser medibles. Entonces, lo que se busca en esta gestión por resultados es pasar de la administración pública, que solamente era trámite de tener el dinero y gastarlo, a la gerencia pública, que es buscar la forma más eficiente de gastar este dinero, cómo lograr el mayor beneficio con los bienes públicos que existe y que tiene uno en su poder cuando asume una responsabilidad, en este caso como alcalde, ahora que es gobernador regional, o incluso como ministro o presidente. ¿Y cuál es el gran cambio que propone en este caso la gestión por resultados para el desarrollo? Es colocar en primer lugar los resultados que se desean alcanzar, definir qué es lo que quiero lograr y en función a esto poder hacer la mejor combinación de lo que son insumos, actividades y productos para poder lograr un objetivo.
No se puede hacer gestión por resultados si no tienes definido cuál es la meta que quieres alcanzar, qué quieres lograr. Si ustedes se dan cuenta, muchas de las cosas que vemos actualmente es una pelea entre los políticos, candidatos a alcaldes, candidatos a presidentes, candidatos a gobernadores regionales, que su charla política es decir, tal persona tiene tantos juicios, tal persona ha robado, tal persona ha hecho tal cosa, pero no vemos planteamientos sobre qué se quiere lograr. No existe una mentalidad de decir, yo quiero lograr esto, quiero llegar a tener esto, quiero mejorar tal cosa, y en base a eso, estas son mis propuestas. Y eso es lo que se quiere cambiar. Esta nueva metodología que se está aplicando, y en este caso yo les estoy transmitiendo información de un curso que estoy llevando en el VIP, ¿no? Se plantea a nivel de América Latina cambiar ese pensamiento, decir qué es lo que quiero lograr y ver cómo mi gestión puede lograrlo. Y si no llego a hacer gestión, cómo yo puedo colaborar a quien asume la cabeza, en este caso del gobierno, sea local o sea nacional, cómo poder ayudar a lograr esos resultados. Entonces podemos ver en el gráfico cómo tenemos la eficiencia es lograr el resultado por medio de los insumos, ¿no? Que son qué necesito para poder lograr esta meta, la actividad, qué voy a hacer, qué actividades voy a realizar con esos insumos, y el producto, qué cosa es lo que específicamente voy a lograr. Y aquí es donde de alguna forma se relacionan los proyectos, que es lo que vamos a ver al final, ¿no? En este producto, que pueden ser proyectos o pueden ser servicios, ¿no? Y la eficacia, que viene a ser cómo lo hago de la forma más, cómo logro lo que quiero, el efecto y el impacto. Hay que medir si es que efectivamente lo que yo busqué se logró y a cuántas personas logró beneficiar, qué tanto se beneficiaron con este tema. Ya no es solamente decir, señores, yo gasté, y es lo que normalmente pasa, y ustedes que escuchan las noticias o que los que están en la administración pública siempre ven la preocupación de las entidades, es decir, yo soy más eficiente porque he logrado gastar el 90% de mi presupuesto, el 80% de mi presupuesto, entonces he logrado mi meta. Pero no se ve cuál es el impacto, cuál es el efecto de ese gasto. No es gastar por gastar, es definir qué es lo que quiero hacer y medir si efectivamente ese gasto ha logrado ese objetivo o esa meta que tenía. Y es lo que de alguna forma lo que se quiere plantear, lo que se debe plantear actualmente en lo que es la gestión por resultados. Entonces, los elementos del ciclo de gestión pública que son necesarios para la obtención de resultados distinguen 4 áreas principales, ¿no? Tenemos la planificación, el presupuesto y el financiamiento, el diseño y ejecución de programas y proyectos y el monitoreo y evaluación. Entonces, hay un gráfico que está debajo de la diapositiva en el cual podemos ver la primera parte, que es la situación social, que es donde se inicia. ¿Y qué implica esto? Nosotros hablamos de planificación, que es saber qué vamos a hacer, saber qué queremos lograr y saber qué tenemos para poder lograrlo. Pero no es llegar a un puesto, a tener un cargo y decir, ya, vamos a hacer tal cosa. Uno tiene que analizar la situación en la que está para poder definir qué necesidades hay. Un plan de gobierno no se hace, ¿no?, de la noche a la mañana. Es todo un proceso de análisis, de ver la situación en la que está el lugar donde yo pienso intervenir, que en este caso puede ser un distrito, una provincia o una región, o incluso el mismo país. Es analizar la situación cómo está, qué problemas se tienen, qué deficiencias se tienen, qué falencias existen, cuáles son las necesidades de la población, y teniendo un detalle adecuado de todo eso, un análisis estadístico de todo eso, es donde nosotros podemos dar recién el primer paso, que es la planificación. ¿En qué consiste la planificación? En definir, en base al antecedente que tengo, al análisis que he logrado hacer, es qué necesito hacer para poder cubrir todas estas deficiencias, todas estas necesidades que existen. Pero no solamente decir qué necesito hacer para cubrir estas necesidades, sino priorizar cuáles son más importantes, cuál es la que tiene mayor prioridad, y en base a eso poder hacer mi estrategia o mi planificación de las actividades que voy a realizar. Entonces, la planificación se inicia primero analizando la situación actual, haciendo un estudio de cómo estamos,
y de ahí pasa a lo que son los objetivos de gobierno. Yo como gobierno planteo mis objetivos en función a la situación y la problemática que he identificado en mi estudio. Entonces es ahí donde se comienza a elaborar los objetivos de gobierno o el plan de gobierno que nosotros conocemos, ¿no? Entonces ese plan de gobierno o esa planificación es mi Biblia para poder yo comenzar a realizar ciertos cambios en lo que va a ser la estructura de las acciones que voy a realizar. Entonces ya tengo mi plan de trabajo, mi plan estratégico, mi plan de desarrollo, y lo que hago es el diseño organizativo. ¿Por qué? Porque para yo poder lograr ese plan tengo que comenzar lo que justo comentábamos, ¿no? La parte de qué insumos tengo, y esos insumos no solamente es bienes sino personas, estructura. Entonces paso a la segunda parte, que es el diseño organizativo. Es cómo tengo que organizarme para poder comenzar a trabajar para el logro de estos objetivos. Ya tengo mi plan y digo, ¿cómo voy a armar? Para darles un ejemplo clásico, yo agarro, en el caso del fútbol que está de moda ahora, ya tengo mi meta, que va a ser el querer lograr, en este caso nuestro entrenador, que lograr a la segunda fase de la Copa América. Entonces, él evalúa la situación actual, con qué cuento, qué jugadores tengo, cómo estamos. Entonces, ¿qué hago? Ya sé lo que tengo, voy a planificar qué es lo que tengo que hacer, cómo lo voy a hacer. Y entonces, ¿cuál es mi diseño organizativo? ¿Cómo voy a plantear mi equipo? ¿En qué posición van a ir? Los que saben de fútbol, puede ser 4-4-2, puede ser 4-3-5, ahorita no me acuerdo bien las posiciones, pero ese es, digamos, mi diseño organizativo. ¿Cómo voy a organizarme yo para lograr mi objetivo, que en este caso es ganar o empatar, o depende de cómo me plantee mi objetivo dentro de, en este caso que estamos hablando de fútbol, cómo yo me planteo mi objetivo de cómo tengo que lograr pasar a la segunda fase? Es igual. El gobierno, cuando hace sus planes estratégicos y tiene plasmadas las metas, tiene que armar el diseño organizativo institucional que le va a ayudar a lograr ese objetivo que está planteando. Entonces, luego de tener ya el diseño organizativo, cómo tengo que yo funcionar como entidad, como institución o como Estado, paso a lo que es la situación fiscal. Evaluar cuánto es el presupuesto con el que cuento, cuánto de financiamiento se tiene, para poder definir en base a eso cómo voy a intervenir en función a mis prioridades que he considerado en mi planificación. Mi planificación he dicho, estas son mis prioridades, para estas actividades voy a hacer tal cosa. Entonces, ya teniendo mi planificación, teniendo mi diseño estructural que me va a ayudar a trabajar, ahora tengo que ver con cuánto cuento para poder ir priorizando o comenzar a ejecutar en base a las prioridades que he planteado en mi plan, ¿no? Entonces, la situación fiscal principalmente es ver presupuestalmente cuánto tengo, cuánto puedo generar, qué tanto puedo tener adicional, qué tanto me puedo prestar, porque nosotros sabemos que también el Estado se presta o se endeuda para poder lograr sus metas, y en base a eso, ¿ya?, plantear los programas. ¿Qué cosa voy a hacer? ¿Cuáles son los programas de acción que voy a plantear? ¿No? Programas de infraestructura, programas de capacitación, ¿no? Viene la siguiente etapa. Voy a programar qué voy a hacer, tanto en qué actividades grandes voy a plantear, como en qué plazo lo voy a ejecutar, ¿no? Esa es un poco la segunda parte del programa. Y de ahí pasamos a los productos. Comienzo a diseñar qué cosa voy a lograr, ¿no? Qué cosa es lo que necesito como producto para poder lograr. Capaz yo puedo plantear que uno de mis productos va a ser tener un eficiente servicio de limpieza pública. Capaz en el tema de lo que han trabajado proyectos productivos, capaz uno de mis productos es tener una represa, ¿no? Un sistema de canal de riego para riego tecnificado. O sea, productos específicos que se plantean dentro de los programas y dentro del plan de gobierno. Y en estos productos específicos pueden también ingresar lo que son los proyectos, porque los proyectos sirven para poder tener los productos, ¿no? Así como pueden ser productos a nivel de infraestructura, de objetivos, puede ser también a nivel de servicios, ¿no? Tener un mejor servicio de atención al ciudadano, tener un mejor servicio de atención de salud. Esos son los productos que yo voy a entregar y voy a diseñar cómo los voy a hacer. Y luego de tener ya diseñados los productos y ejecutados los productos, pasamos a lo que es las metas de producción. Me voy a plantear
Si yo considero mi producto va a ser tener un adecuado servicio de limpieza pública, voy a diseñar las metas, cuánto voy a incrementar o cuánto voy a recoger de basura, cómo lo voy a tratar, dónde lo voy a tratar. Ya tengo mis metas específicas de producción, qué tanto voy a producir de ese bien o servicio que voy a considerar. Si yo considero una represa, y en mis metas de producción sabrá cuántos metros cúbicos de agua voy a tener para cada cierto tiempo, cuántos metros cúbicos de agua voy a soltar, cuántas hectáreas voy a regar. Se va a definir la meta de producción del diseño que voy a hacer o del producto que voy a diseñar. Y de ahí viene la parte de inversión de recursos. Ya tengo definido el producto que quiero, la meta que voy a lograr, cuánto quiero hacer, y entramos a la parte de inversión. Cuánto gastar la plata o los recursos para poder lograr la meta o el producto que voy a querer, ¿no? Aquí, tanto a nivel de actividad como proyecto, ya es la etapa específica de ejecución de los presupuestos para lograr el objetivo, ¿no? Luego de eso vienen los procesos productivos, que ya es el elaborar específicamente el servicio o el producto o el bien que se entrega. En el caso principalmente del Estado son servicios que se brindan. Entonces ya es el proceso, plenamente hablando, de la atención a un enfermo, el tener el agua en el sistema de riego, ya recolectar la basura. Entonces ya se hace directamente el proceso productivo, cómo se va a realizar, ¿no? Y ya la siguiente etapa es ya el consumo. Ya la población consume ese producto o ese servicio, ya es beneficiado con este producto que se ha generado en base a esta planificación. Y después de tener este disfrute de este servicio, se pasa a la etapa de analizar los efectos o impactos. Principalmente cuando uno hace planificación o cuando uno hace proyectos, se plantea metas de producción, así como se plantean indicadores que miden la problemática que existía antes de poder tener este problema. Entonces la idea es poder decir, yo tengo un problema, que en este caso podemos hablar del tema de salud como uno de los servicios que se ha podido generar en base a este plan, y que existía una alta tasa de mortalidad materno-infantil por la falta de un servicio adecuado en atención para la madre gestante. Entonces ya se hizo toda la planificación, se hizo el diseño organizativo, se evaluó que se había plata para hacerlo, se planteó el programa para elaborar, se definió el producto, se definió la cantidad de este producto que se va a hacer, se hizo la inversión, se construyó el hospital, se mejoró el hospital, se realizó todo el proceso de dar la atención. Las personas o la población ya asumió, ya utilizó este servicio, y entonces lo que vamos a medir es qué tanto ha impactado en la población, o sea, si efectivamente ese cambio, ese efecto que se pensaba tener se ha logrado. Yo puedo decir, pienso bajar de un 30% de incidencia a un 10, 15%, un 5%, entonces lo que vemos en esta parte de efectos o impactos, lo que se hace es evaluar si efectivamente se ha tenido ese impacto que se estaba buscando, ¿no? Entonces, teniendo ese efecto ya, analizado ese efecto, ese impacto, vemos lo que es el cambio social, el valor público, cómo la sociedad ve ese beneficio, cómo lo siente, cómo efectivamente ha habido un valor agregado a la situación actual en la cual vive la población, cómo ha mejorado su calidad de vida, ¿no? Y de ahí vemos a lo que es la situación actual 2. ¿Qué implica esto? Yo he tenido una línea de base donde he analizado cómo estamos para iniciar, cómo estuvimos al inicio y cómo comenzó la situación, si teníamos problemas de salud, lo que me sirvió a mí de inicio para poder hacer mi plan de gobierno. Entonces ahí nosotros ya tenemos el primer paso, el primer análisis, y ahora hacemos un análisis de la situación actual, lo que le llamamos proyectos también evaluación ex post, ¿no? Salomé, que tú lo debes haber escuchado. Entonces, en la situación ex post, lo que vamos a ver es cómo estamos actualmente, cómo ha mejorado la situación. Entonces la idea un poco es, en este paso, evaluar, yo tenía un tema, como pasa actualmente, mucha basura en la calle, muchas personas que se enfermaban por el tema de las moscas, por el tema de la basura en la calle, por el tema de los roedores, y ahora que he realizado mi acción, he hecho toda mi planificación, se han realizado las metas, los productos, se ha ejecutado el proyecto, ya se hizo el servicio, evalúo cómo estamos. Y esa evaluación me tiene que decir, hemos mejorado de la situación 1 a la situación 2. ¿Y cuál es
digamos, el punto final de todo esta gestión de resultados para el desarrollo es la rendición de cuentas. Toda entidad, todo gobernante tiene que decir: esto es lo que se ha gastado, esto es lo que se ha logrado, esto hemos planificado y esto hemos avanzado. Algo así como nos pasa a los esposos cuando llegamos a la casa. Ya has trabajado, ahora ¿qué has logrado? A ver, ¿en qué has gastado? Más de uno nos ha pasado, ya nosotros por esos chicos, lo posible no se casen, no se casen. ¿No? Y Salomé debe tener experiencia en eso, así lo chequea, ¿no? Sí. ¿En qué has gastado? ¿Cómo has hecho? ¿No? Así que ese es un poco el esquema, el ciclo de la gestión pública que necesita para poder obtener resultados. O sea, esa es, digamos, la nueva metodología que se plantea en lo que es gestión por resultados para el desarrollo. Es comenzar a ver, evaluar, analizar, planificar, diseñar, definir productos, definir metas, intervenir, financiar, dar el servicio y evaluar el impacto que se tiene. Entonces, no es solamente, como decía al comienzo, decir: yo soy eficiente porque he gastado el 90% de mi presupuesto. No, es decir, yo soy eficiente porque he comenzado un plan y he logrado estas metas, estos indicadores, y he mejorado la situación actual la situación inicial con la situación actual. Existe efectivamente un cambio en la población o en la sociedad. Eso es lo que se busca en la gestión por resultados. Y es la mejor forma de que ustedes, como ciudadanos, ustedes como funcionarios públicos, puedan medir el impacto que tiene en la población el trabajo que realizan, ¿no? Ustedes tienen que evaluar el trabajo que realizan como funcionarios públicos para saber que efectivamente lo que hacen tiene un efecto positivo. Nosotros somos funcionarios públicos, como es Salomé, como soy yo, no para servirnos del Estado, que muchos confunden eso. Piensa que ser servidor público es para servirse al Estado. No, estamos al servicio del Estado. Y el conocer esto, poder plantear estas nuevas ideas en nuestra gestión, en las entidades donde trabajamos, hace que nosotros como servidores públicos podamos decir si efectivamente el trabajo que realizo genera un beneficio a la población, ¿no? Al igual que como poblador puedo decir: perfecto, mi gobernante está haciendo su trabajo y yo sé cómo voy a verificar que efectivamente está cumpliendo, porque tengo cómo pedirle sus planes de gobierno, su plan de desarrollo, y poder evaluarlo después cuando ejecuta sus acciones, y en la rendición de cuentas donde me dice qué se planteó y cómo estamos, cómo hemos mejorado, ¿no? Muy bien, César, te he escuchado atentamente. Has hablado de presupuesto por resultados, has hablado de cómo desde una necesidad, cómo es que en la administración pública nosotros tenemos que diseñar un proyecto de inversión, ¿no es cierto? A ver, vamos a no sé, César, si tú quieres usar la pizarra más adelante, yo te invito, sí, claro. Pero por el momento vamos a ver. A ver, yo te he entendido así y espero que el público también te haya entendido igual. Nosotros estamos en una comunidad y nosotros tenemos problemas. Y para solucionar esos problemas tenemos que diseñar qué políticas vamos a adaptar, en qué vamos a contribuir como gestión para mejorar la atención a nuestra comunidad. Vamos a poner el ejemplo que en nuestra ciudad hay problemas de muchas jóvenes que son madres de familia, ¿no es cierto? Y estas madres de familia ya tienen un hijo, 2 hijos. ¿Qué va a pasar si siguen teniendo hijos? Se va a deteriorar la salud de la madre, ¿no es cierto? ¿Y qué va a pasar si se deteriora la salud de la madre? Probablemente termine muriéndose, ¿no es cierto? ¿Y qué va a pasar? Como tiene 2, 3, 4 hijos, esos niños se van a quedar huérfanos, y si nosotros como Estado no preveemos en cuidar la salud de la madre, esos niños que se van a quedar huérfanos pueden llegar a ser piranitas, rateros, yo qué sé, ¿no es cierto? Pero nosotros como autoridades tenemos que tomar la previsión del caso. Entonces, ¿qué hacemos? Para nosotros como Estado es más barato, por ejemplo, otorgarles la famosa planificación, ¿no es cierto? Y ahí entra tu tema. Pero en mi comunidad, César, no hay una posta. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Un proyecto de inversión para que las mujeres de esa comunidad tengan un ambiente, por lo menos una pequeña posta, donde esté un médico, ¿no es cierto?, una enfermera,
y obviamente las puedan chequear a las mujeres humildes, porque muchas veces se dice, ay, pero estas mujeres tienen muchos hijos. Sí, pero lo que no saben es que son humildes, saben que hay sistemas de planificación, pero no pueden ir a un doctor, ¿no? O a veces pueden ir al doctor, pero ya no pueden comprar las pastillas, las inyecciones. Entonces, todas esas cosas tenemos que hacerlo nosotros, los planificadores, juntamente con los proyectistas, ¿no? Entonces, como planificador, yo soy más detallista y ahí digo, oye, ¿sabes qué? Las mujeres no solamente necesitan el ambiente, necesitan el doctor, necesitan también los implementos médicos, el equipo necesario, porque el doctor no le va a atender en el suelo. Las damas tienen que tener por lo menos una camilla, un ecógrafo, ¿no? Cuando le saquen los exámenes, etcétera, ¿no? Claro. ¿No, César? Y obviamente, ¿cuál es el resultado que esperamos? Ahí, el resultado que esperamos es que se reduzca que las mujeres jóvenes lleguen a seguir teniendo más hijos. Que tengan hijos, sí, 1, 2, basta. Ya no 5, 6, porque ya, claro, como son humildes, también no los pueden mantener o crecen desnutridos, ¿no? Es todo un problema. Entonces, para eso intervenimos nosotros. Y por eso es importante la planificación, que tiene que ir pues de la mano con temas como proyectos de inversión. Porque así como yo les decía, oye, yo voy a comprar la pastilla, sí, pero ¿y dónde las vas a atender? ¿No es cierto? Entonces ahí tengo que venir a hablar con gente especializada como César, que conoce de proyectos de inversión, y él me dirá, Salomé, sí, mira, podemos hacer 2, 3 ambientes, tenemos ya un hospital, vamos a suponer que sí tenemos un hospital, pero no tenemos el ambiente adecuado para atender a las madres que están en edad de reproducción y que puedan acceder a estos métodos de planificación, ¿verdad, César? Muy bien, entonces hacia eso trabajamos, pues el resultado, en este caso, sería reducir la reproducción de las madres jóvenes y más bien tratar también, porque mira, César, si estas madres siguen teniendo más hijos, se va a deteriorar su salud y posiblemente mueran, ¿no es cierto? Y ahí tenemos el problema de los hijos huérfanos y cosas por el estilo. Pero si nosotros también empezamos a no solamente atenderlas, sino también como Estado donarles esas inyecciones, esas pastillas que van a hacer posible que no se embarace de manera tan frecuente, que tengan hijos sí, pero en un número aceptable, pues de 1 o 2 que se pueda mantener hoy en día, ¿no es cierto? Y con esto también cuidamos la salud de las madres, cuidamos la salud de las madres, y ese es el resultado, que cuidemos, que prolonguemos la salud de la mamá, que prolonguemos que las familias no se multipliquen muy rápidamente, y también no solo eso, que garanticemos que la madre viva para que pueda conducir junto con el padre, obviamente, los destinos de los hijos, ¿no? Muy bien, César. Yo no sé si he sido didáctica. Sí, y vamos a darles sobre eso, César, a ver, ahí tú apuntar. Vamos a darles un ejemplo, no sé si podemos apuntar a la pizarra. Sí, usa porque todo lo quiero que sea necesario. Que se pueda entender cuál es la importancia, y es un poco avanzar a lo que vamos a exponer, porque es importante el tema de los proyectos con la planificación. Nosotros podemos tener 2 escenarios. Vamos a tener el escenario A y el escenario B. En el escenario A estamos hablando de un distrito, un gobierno regional, local, que entró, no hizo planificación, y lo primero que dicen, y eso les ha pasado mucho a ustedes, es: vamos a hacer proyectos. Dicen, ¿qué quieren hacer? Vamos a hacer pues una losa deportiva. Vamos a hacer un hospital, y una posta y una carretera. Esta es su propuesta de inversión, y llegando al final del periodo, ¿qué es lo que van a plantear? Porque hagan o no planificación, tienen la obligación de cada año hacer una rendición de cuentas. ¿Qué van a decir? En mi rendición de cuentas voy a decir: señores, en mi periodo, en este año, hemos hecho un hospital,
Hemos hecho una posta, hemos hecho una carretera y una losa deportiva. Esa es la explicación o lo que de alguna forma las autoridades entregan en su rendición de cuentas. Sin embargo, nos vamos a un caso B, ¿no? En el cual se hace planificación. ¿Y qué se detecta en la planificación? ¿Qué es lo que hemos dicho que primero se hace? Se hace un análisis de la situación actual. Hacen el análisis de la situación actual y encuentran que existe pandillaje, que existe alta incidencia de enfermedades, vamos a decir, enfermedades infectocontagiosas, ¿ah? Que existe deficiencias para lo que es accesibilidad a los centros poblados, y esta accesibilidad genera a la vez problemas para altos costos de producción, ¿no? Entonces, yo como planificador, ¿qué hago? En este caso, él agarra, hace un análisis de la situación y dice, mira, tenemos pandillaje, tenemos alta incidencia de enfermedades infecciosas, ¿no? Y tenemos dificultad o problemas de accesibilidad y altos costos de producción para las personas de la zona. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Analizamos, y en este caso tenemos que hacer dos cosas. Tenemos que hacer lo que es gasto corriente o actividades relacionadas, en este caso pueden ser capacitación para evitar el tema del pandillaje, capacitación. Tenemos que hacer, en este caso enfermedades también, capacitación en el tema de salud mental, capacitación en el tema de higiene y control de enfermedades, y tenemos que hacer capacitación en mejora productiva. Porque ya he analizado que mi problema no solamente es infraestructura. Entonces, analizo esto, que son acciones que se hacen con gasto corriente. Y en la parte de inversión digo, pero no solamente es la capacitación en salud mental, es también tener losas deportivas, es tener hospital y postas, y es tener carreteras y accesos. Entonces, en mi rendición de cuentas, ¿qué voy a informar? Voy a informar que existe una reducción del pandillaje, una reducción, ¿no?, de la incidencia de enfermedades y un incremento de la productividad de la zona. Mientras que acá yo solamente veo cemento, acá veo la incidencia o los efectos que ha tenido mi intervención. Entonces, esa es la diferencia que se plantea en este caso, en el caso A, que solamente yo ingreso, no planifico y digo, construyamos en base a lo que se me ocurre,
Y esto es cuando tenemos planificación, porque determino la problemática que existe y esto me ayuda a definir proyectos y actividades y todo junto me ayuda a resolver la problemática. Y en mi rendición de cuentas yo voy a poder decirle a la población, señores, esto es lo que encontramos cuando hicimos el análisis de la situación actual, que en el cuadro que les enseñé era el primer paso antes de hacer la planificación, y esto es lo que estamos entregando o es el efecto de las acciones cometidas. ¿Qué pasa? No es solamente tener un hospital, porque yo puedo tener un hospital, pero si no tengo una adecuada capacitación en higiene y control de las enfermedades en la casa, lo único que voy a hacer es tener un hospital que reciba más personas enfermas, pero no voy a reducir la incidencia de enfermedades. Si yo pongo una losa deportiva y no hago actividades de capacitación, charlas de educación, en las cuales hago que los jóvenes tengan un apoyo psicológico, que tengan actividades que les ayuden a ser más productivos, que tengan otras actividades que los aleje del pandillaje, lo único que voy a hacer es tener losas donde la gente se junte a pelearse, como pasa muchas veces en Lima. Las losas son prácticamente campos de batalla y no son lugares donde se aprovecha para poder hacer deporte. Entonces aquí lo único que logro es generarles un espacio donde puedan pelear, mientras que acá lo que hago es reduzco una problemática. Entonces esa es la diferencia que se puede plantear, que se puede ver cuando hacemos planificación o cuando hacemos planes y no solamente entramos al Estado o entramos a una gestión y comenzamos a ejecutar los presupuestos. Entonces, ese es un ejemplo de por qué es importante el planificar cuando uno está en una gestión o es parte de una gestión con respecto a hacer las cosas por inercia, por decirlo así. Entonces, ¿qué busca la planificación orientada a resultados? ¿O cómo tiene que ser la planificación por resultados? Tiene que ser de 3 tipos. Estratégico. Plantear dónde estamos, lo que les comentaba, saber qué tenemos, realizar un análisis de la situación actual y económica del país, de la región, del distrito, de la provincia, mediante el uso de información estadística que me diga cómo estamos, qué problemática tenemos, qué potencialidades tenemos, ¿no? Y como más de uno de ustedes debe haber trabajado el tema de lo que es el FODA, fortalezas y debilidades, siempre se hablaba de que hay que aprovechar las fortalezas y hay que realizar actividades o acciones para que se reduzcan o se minimicen las debilidades y las amenazas. Entonces, esta parte de la planificación estratégica que me dice dónde estamos, es eso, saber qué tengo, cómo estoy, qué potencialidades tengo para fortalecerlas y poder desarrollar y qué problemas existen para saber qué actividades realizo para desaparecer o por lo menos reducir esas debilidades o problemática que existe. ¿Cuál es la otra forma que se plantea cómo tiene que ser la planificación? Tiene que ser participativa. ¿A dónde queremos ir? Pero no es un a dónde queremos ir que Salomé y yo decimos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pensarlo 2. No, es sentarse con, en este caso, todas las personas que intervienen, que son la población, que son la sociedad civil, en este caso cuando eres provincial, los otros alcaldes distritales, todos los que de alguna forma intervienen en la sociedad y que tienen intereses para poder lograr algo. Entonces, es sentarse con ellos y definir cuáles son nuestros objetivos, qué queremos llegar. Nosotros tenemos este análisis, estamos de esta forma y qué opinan, qué vamos a plantear para lograr los objetivos que vamos a plantear. ¿Y cuáles son esos objetivos? Poder reducir estos problemas y fortalecer las potencialidades que tenemos. Entonces, tiene que ser estratégico y participativo y a la vez tiene que ser operativo. ¿Por qué? Porque una planificación tiene que plantear cómo podemos llegar a nuestros objetivos. Ya analicé dónde estamos, cómo estamos, qué problemas y qué fortalezas tenemos. Planteo a qué quiero llegar, qué es lo que queremos, cuál es nuestra meta, cuáles son los objetivos que nos planteamos y ahora tengo que saber cómo llegar. Tengo que diseñar los productos y procesos y calcular los insumos que necesito para poder concretar los objetivos y las metas que me propongo. No es solamente decir
cómo estoy, qué quiero hacer, y bien, gracias, ¿no? Es definir cómo lo voy a hacer, cuáles son la mejor forma, definir mis procesos para ver cómo voy a llegar, qué tipo de personal necesito, qué insumos, cuánto de financiamiento. Muchas veces nos damos cuenta nosotros, y más de uno, tenemos capaz el desagrado de decir, ¿cómo tenemos esta autoridad o este gerente que no sabe dónde está parado, no conoce la situación? Entonces, ¿por qué? Porque no hemos planificado y elegimos al que es mi amigo, al que me ayudó en la campaña, y no elegimos al que me puede ayudar a lograr la meta. Y es una de las cosas que hace la planificación. Si yo planifico, le digo, querido amigo, yo sé que me has apoyado, pero necesito gente que me ayude a lograr este objetivo. Y eso es lo que normalmente no pasa. Como no hacemos planificación, metemos a cualquiera y después prácticamente caminamos a ciegas, no sabemos a dónde estamos. Entonces, esos son, digamos, las tres formas que se tiene que plantear la planificación. Tiene que ser una planificación estratégica, participativa y operativa. Y ahí viene la parte interesante donde intervenimos todos, que es el presupuesto participativo. Y los que trabajan en la administración pública, en los gobiernos locales y regionales, deben haber oído hablar de esto. El presupuesto participativo es un proceso que trata de acercar a la población a la toma de decisiones de los presupuestos destinados a programas y a proyectos de impacto o interés local. ¿Qué implica? Que el Estado, mediante una norma, obliga a que la entidad, en este caso el gobierno local, el alcalde, el gobernador, junte a los agentes participantes que son representantes de la sociedad civil a definir qué es lo que se va a hacer y cómo se va a gastar el dinero de inversiones y el dinero de las actividades que va a hacer, en este caso, la municipalidad o el gobierno regional, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no?, que uno pueda definir qué es lo que se va a hacer. Pero, ¿qué hacemos nosotros si nos sentamos un grupo a decir, vamos a definir en qué vamos a gastar, y no tenemos una planificación adecuada, no tenemos un plan de desarrollo concertado, no tenemos un plan estratégico? Entonces nos sentamos a pensar en qué nos gustaría gastar más y no tenemos un fin específico. Pero si hacemos la planificación, si nosotros nos damos el trabajo como gestión de hacer la planificación como se planteó, en forma estratégica, en forma participativa y operativa, que significa que ha participado la población para plantear nuestro plan de gobierno, en el presupuesto participativo lo que vamos a hacer es definir qué actividades y qué proyectos se van a hacer para lograr esos objetivos. Y es ahí donde entran los proyectos. Los que trabajan en la administración pública ven que normalmente pasa que todo el mundo dice, yo quiero mi pista que está malograda, yo quiero mi canal de riego, yo quiero un puentecito, yo quiero mi estadio, quiero mi coliseo, ¿no? Todo el mundo quiere algo, pero todo el mundo quiere porque ve qué es lo que necesita y no sabe qué es lo que le falta, ¿no? Pero cuando uno tiene una planificación, los proyectos ya no se hacen de esa forma. Los proyectos se tienen que enmarcar en el plan estratégico de desarrollo. Entonces no puede haber uno que diga, yo quiero tener mi plaza de toros. Ahí le dirán, un momentito, ¿qué objetivo del plan estratégico va a ayudar a resolver esa plaza de toros? ¿Qué beneficios se van a generar en base al estudio, al análisis que se ha hecho sobre la situación de la problemática que hay en la localidad? Entonces, la planificación evita de que nosotros en los presupuestos participativos gastemos el dinero en forma inadecuada. Pero este proceso participativo no es solamente decir siéntense y decidan, es un proceso que implica capacitación. El Estado tiene la obligación de capacitar a los agentes participantes en cómo se tiene que definir, cuáles son los objetivos que se han planteado en los planes estratégicos, cómo se tiene que definir, cuáles son las prioridades del Estado y que eso sirva para poder decidir. Luego de eso se hacen mesas de trabajo en las cuales se separan por ejes estratégicos para definir cuáles son las prioridades en esos ejes estratégicos, que puede ser salud, educación, producción, ¿no? En este caso ahora seguridad ciudadana, ¿no? Y la parte ambiental, para definir cuáles son las prioridades de esos sectores y definir qué proyectos o qué actividades se tienen que hacer con esos presupuestos. Y luego se hace el taller central, donde todas las mesas de trabajo, las propuestas priorizadas se presentan y se hace una nueva priorización para definir
cuáles son las actividades y proyectos que van a ser financiadas con el presupuesto asignado para lo que es gasto de inversión. Y posteriormente viene la rendición de cuentas, donde se explica qué es lo que se ha hecho con anterioridad con respecto a los presupuestos participativos anteriores, valga la redundancia, ¿no? Muy bien, César. Habría que reforzar, César, que en efecto nosotros como Estado también tenemos un plan estratégico de desarrollo nacional, ¿no es cierto? Ese plan estratégico viene a ser el plan bicentenario, el plan 2021, que obviamente ¿no? que estamos trabajando todas las entidades para cumplir esas metas, esos objetivos, entre comillas yo diría, esas prioridades que el Estado ha seleccionado a atender. Recuerda que nuestros ejes como Estado son fundamentalmente la educación y la salud. Tenemos que mejorar educación y salud. Y obviamente, si nosotros como Estado tenemos un plan estratégico llamado Plan Bicentenario, los 3 niveles de gobierno, en este caso los gobiernos, para hablar a nuestros amigos de provincias, los gobiernos regionales y los gobiernos locales también tienen que articularse, es decir, también tienen que trabajar en base a esas prioridades que ha establecido nuestro gobierno, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ahí había el tema, pues, de mejorar la salud, mejorar la educación. Por eso que cuando tú hablabas, el tema de la Plaza de Toros no contribuye y no va a pasar ese proyecto. Exactamente. No va a pasar porque el Estado ya tiene claro que esa no es una prioridad. La prioridad, por decirlo así, y no sé si coincides conmigo, César, la prioridad es hacer más colegios o hacer más postas o fortalecer los hospitales que tenemos, porque el Estado se ha abocado en este decenio que nos queda, que es del 2011 al 2021, ¿no? Que tenemos que mejorar la educación, la salud. Obviamente también hay otras cosas como mejorar carreteras, hay plan estratégico para la seguridad nacional, etcétera, etcétera. No sé si algo más que acotar. Sí, justo como experiencia les cuento que podemos ver que al inicio del Estado, y yo mismo he participado en una de las reuniones de armar este plan 2021 cuando estaba trabajando en una consultoría con el APSI, ¿no? Y ahí me di cuenta cómo cuando todavía no se aplicaba este tema de trabajar en forma coordinada, articulada los planes, se hizo todo un trabajo para elaboración del plan 2021 antes que se presente el primer borrador, en el cual, por el hecho de que yo había trabajado en provincias, metí al sector o al grupo que veía la parte de gestión regional y descentralización y todo eso. Pero una de las cosas que me llamó la atención, a pesar de que hemos estado aportando, es que no participaba ningún gobierno regional. No había ninguna municipalidad, ningún gobierno regional. Y en el debate a mí se me ocurrió preguntar, les dije, una consulta, ¿por qué no tenemos acá presente a los gobiernos regionales? Y la respuesta del moderador o el que veía ese sector me dijo, cuando lo tengamos listo, se lo vamos a mandar para que ellos se integren. ¿Cuál fue el problema inicial? Por eso que incluso hubo cambios, algunas modificaciones. Que los gobiernos regionales no pudieron plantear cuáles son sus necesidades, cuál es su problemática. ¿Y qué pasó? Que cuando ellos recibieron el documento no se acomodaba a lo que ellos efectivamente necesitaban. Y se han tenido que hacer unos cambios, trabajos en los cuales ya se ha incorporado, se ha implementado esta metodología de hacerlo participativo y se ha podido mejorar. Por eso que ahora ya tenemos definidas las prioridades del país, como bien dice Salomé, que es educación, salud, y ahora se está implementando por la situación que existe a nivel del país, el tema de seguridad ciudadana, pero ya se ha podido definir prioridades a nivel nacional porque ya ha habido participación. ¿Y cuál es el procedimiento normal? Que ese es también otro problema que muchas veces hay. Todos sabemos que el presupuesto participativo está muy ligado a la formulación presupuestal, que se hace todos los años a partir de junio. ¿Eso qué implica? Que todos los presupuestos participativos o todas las actividades relacionadas a definir los proyectos o el gasto de presupuestal tiene que hacerse antes de esta fecha. Entonces, lo lógico es que en un gobierno distrital el presupuesto participativo se realice en el mes de enero-febrero. ¿Para qué? Teniendo definido las actividades o las prioridades del distrito, participan en el presupuesto participativo provincial y plantean sus necesidades ya priorizadas.
Esas necesidades ya priorizadas se incorporan en el presupuesto participativo provincial y se definen cuáles son financiadas con presupuesto provincial y cuáles, por su envergadura, se pueden ser financiadas por el presupuesto regional. Y de ahí el alcalde provincial va al presupuesto participativo regional para poder plantear sus necesidades que se han considerado priorizadas para el presupuesto que tiene la región, y así cada uno, y cuando la región plantea su presupuesto, cuando el gobierno provincial plantea su presupuesto y cuando el gobierno distrital plantea su presupuesto, ya se tiene definido cuáles son los proyectos priorizados y cuáles son los que se van a financiar. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Y en algunos casos se está dando que nosotros hacemos el presupuesto, lo presentamos en junio y recién en agosto, septiembre estamos haciendo el presupuesto participativo. Y ya no se puede incorporar al presupuesto porque ya se presentó. Entonces, un poco es una de las cosas que se tiene que cambiar. Primero, los presupuestos, los planes estratégicos, como bien dice Salomé, tienen que estar enlazados. El plan estratégico regional enlazado al plan 2021 o 2021 que le llaman. El presupuesto participativo provincial tiene que estar enlazado a las prioridades del presupuesto participativo regional, perdón, del plan estratégico institucional y el plan 2021. Y el plan estratégico del gobierno local o distrital tiene que estar enlazado a las prioridades de cada uno. Por eso es que uno tiene que hacer la planificación de arriba para abajo y ir enlazándote a los planes más grandes para poder tener una planificación adecuada. Y efectivamente ahora tenemos, como podemos ver, hay mucha intervención en lo que es salud, educación, porque son las prioridades que se han hecho en este momento. Son las prioridades que ha tomado el gobierno, en esencia, César. Sí, mira, César, tú decías, tiene que ir enlazado, ¿no? La ley dice, tiene que ir concordante, pero cuando tú hablas en el idioma de planificación, en el CEPLAN, usan mucho articulado, ¿no? Sí. Pero son sinónimos, ¿ya? En efecto son sinónimos. Acá Rodolfo Flores Chura te hace una pregunta, dice, ¿hasta qué monto se puede financiar con el presupuesto participativo? A ver, César, te doy la pregunta. El presupuesto participativo va a depender de cómo, en este caso, el consejo regional o distrital o provincial defina que se va a utilizar para este fin. ¿Qué significa? Uno tiene presupuesto de gasto corriente, que son las actividades propias, el pago de personal, el funcionamiento, y tiene plata para actividades corrientes y lo que es proyectos de inversión. El Consejo Regional define cuál es el porcentaje de este presupuesto de inversión que va a ser utilizado, que va a ser trabajado en el presupuesto participativo. Puede ser, si uno tiene presupuesto de 10 millones, puede decir, el 80%, el 10%, el 90% o el 100% va a presupuesto participativo. Va a definir. Ese es un tema más político cuando no ha habido una planificación anterior, porque muchos alcaldes prefieren reservarse una parte para sus proyectos políticos, sus carreteras, sus pistas que los van a ayudar. Pero el porcentaje del monto total de inversiones que se define para presupuesto participativo es en consejo, en este caso regional o provincial, o sea, en este caso del municipal, consejo municipal o consejo regional. Definen el monto y en base a eso se financian los proyectos en función a la prioridad y en función a los que participen. Si estamos hablando de un gobierno distrital, es solamente el distrito, y si ellos consideran de que todo el presupuesto que se tiene va a un solo proyecto, puede ir. Si estamos hablando de un gobierno provincial, tiene plata para todos los distritos, por lo tanto va a ver cómo se distribuye el dinero en todos los distritos y podría financiar este proyecto, capaz todo el monto que corresponde al distrito, si es que tienen un solo proyecto priorizado. La idea es que no exista una atomización de proyectos. ¿Qué pasaba antes? Cada uno quería su proyectito y cada uno decía, mi proyectito mi proyectito el otro, y al final se terminaba este presupuesto participativo dándole 50.000 a uno, 20.000 a otro, 30.000 a otro, y solamente servían para los estudios y nunca se ejecutaban. En cambio ahora lo que se plantea es hacer un proyecto integral, y en todo caso si el presupuesto participativo no sirve para poder ejecutar todo el proyecto, que eso sirva de contrapartida para poder presentarlo en fondos como Foniprel o poder gestionar ante el gobierno regional o el gobierno nacional los fondos para este proyecto. Así que no hay un límite para los montos que se pueden financiar un proyecto.
Ajá, eso va a depender de cuántos proyectos prioricen y cuántos tengan presupuesto. Se hace participativo precisamente para eso, para consensuar, para que todos se pongan de acuerdo. Necesitan 10 obras, sí, pero solo el dinero alcanza solo para 1 o para 2, y obviamente en base a esa cantidad de obras que se haga se va a derivar el presupuesto. O sea, acá no hay un límite, pues, en ese sentido, ¿no? Acá también otra persona dice, Richard, ¿en base al plan bicentenario se deben alinear todos los planes? Sí, es lo que justo comentábamos. Todos los planes tienen que estar alineados al plan bicentenario, ¿no? Por eso el plan bicentenario es, digamos, la matriz, ¿no?, de todas las metas que tiene el gobierno durante este diseño que era el 2011 al 2021. Y todas las actividades que nosotros vamos a plantear en nuestros planes estratégicos tienen que estar dirigidas a cumplir esos objetivos. Por lo tanto, tienen que estar enlazadas a esas metas que se están planteando por sectores o por ejes. Polo Gamarra te pregunta y dice, ¿existe alguna matriz para poder evaluar los proyectos o actividades en el taller central? Me imagino que debe ser el taller central del presupuesto participativo. Ese taller, ¿no? Las prioridades que se ponen normalmente, o sea, las definen el equipo técnico del presupuesto participativo. Pueden ser por cantidad de personas beneficiadas, por prioridades que están planteadas en el plan estratégico. Otra característica puede ser si tiene ya código SNIP aprobado, viable, si es que existe cofinanciamiento o aporte de parte de la comunidad, si existe operación y mantenimiento asumido por la comunidad. O sea, los criterios para poder priorizar dependen del equipo técnico. No hay una matriz. Existen varios modelos de matrices que usa cada distrito. Uno puede utilizar esas como idea y elegir las que más le parezca. Va a depender de la realidad de la zona, de la cantidad de presupuesto que se tenga o de las necesidades que se den. Entonces, está en libertad en función al equipo técnico para que pueda decidir. Y acá hay algo muy interesante. Mira, César dice, Oscar Luis Collantes Ortiz me dice, en un presupuesto por resultado, ¿cuál sería el insumo? ¿Un impacto se refiere al beneficio que ha obtenido una población o solo un sector? A ver. Bueno, va a depender del presupuesto participativo a qué va dirigido. El insumo son los bienes, las personas, la infraestructura que necesitas para poder cubrir o lograr el producto que vas a querer, ¿no? Tú quieres, si ejemplo mi producto es tener un hospital, los insumos van a ser los estudios, la infraestructura, lo que vas a necesitar para poder lograr ese producto, ¿no? Mira. Ese hospital. O si mi producto está dado, aunque suena un poco diferente, pero le llaman producto igual al servicio, el tener un adecuado servicio de atención materno-infantil. Mis insumos van a ser los médicos, las camillas, los hospitales, todo lo que necesito para lograr ese beneficio. Así es. Y las metas o el impacto se va a medir en función a tus indicadores. Tú tienes un indicador de inicio en el cual dices, tengo una atención de madres gestantes que es ahorita el 50% de la demanda, y la idea es que con el presupuesto participativo quiero mejorar en un 10%. El impacto se va a ver si es que efectivamente se ha logrado ese cambio, esa brecha que se cubre, ¿no? Ahora, el impacto es mayor cuando pasas tu meta planteada, ¿no? Entonces el impacto va a ser en función al objetivo que te plantees en el presupuesto participativo. En el presupuesto por resultados. Si tu presupuesto por resultados abarca una gran cantidad de población, el impacto se va a ver en el beneficio que tiene esa gran cantidad de población. Si tu presupuesto participativo está destinado a un grupo específico, el impacto se va a ver en el beneficio o en el cambio que se da en ese grupo específico. Yo quiero contribuir, Cecita, con un ejemplo práctico en ese tema del impacto. Mírame, vamos a suponer que normalmente las estadísticas señalan de que hay madres gestantes, ¿ya? El número de madres gestantes no bajan de las 500 madres adolescentes, vamos a suponer, 500, ¿no? Pero ahora que ya implementé en mi posta, ya tengo médicos, ya les regalo pastillas anticonceptivas o les ponemos inyecciones, no sé qué método ya las capacitamos, de las que normalmente todos los años salían 500 embarazadas. El impacto va a ser de que ya este año que reciban ese beneficio o ese producto,
es decir, de acceso a método de planificación familiar, ya no salen 500, sino salen solo 150, por decirte, ¿no? El número se reduce. Ese es el impacto, ¿ok? Espero haber contribuido contigo, Oscar Luis Collantes. No sé, Cecitar, si tienes otro tema. Y, por supuesto, a los amigos que quieran seguir haciendo sus preguntas, tenemos 15 minutos más para preguntas. Y si mientras llegan las preguntas, Cecitar sigue exponiendo, ¿ok? Estamos ya... Sí, ya después. Ok. No sé, César, a mí me ha encantado esta noche escucharte y en efecto, si nosotros pedimos a nuestra ingeniera de cámaras esta noche, nuestra ingeniera, nuestra querida Sofi, que está dirigiendo, obviamente esa es la planificación, pues ahí César lo que ha hecho es un diagnóstico de cómo podríamos encontrar una situación, ¿no? Claro. Entonces ahí está precisamente en la parte de arriba, yo veo las necesidades, ¿no? Las prioridades a atender y qué medidas vamos a tomar y qué cosas esperamos después de esas medidas. Claro, ¿no? Ahí podemos ver, como la idea era mostrarles cómo cuando no hay planificación, tú planteas obras de cosas que pueden servir, pero solamente por el hecho de generar la obra, de gastar el dinero. Cuando hay planificación, tú lo que buscas es resolver problemáticas que se ven en el caso B, donde hay problemática que afecta a la población y lo que haces es actividades y proyectos para mejorar esa problemática. Entonces, esa es la diferencia que se da cuando hay planificación como cuando no hay planificación. Como cuando les he hecho un poco la introducción al tema de SNP en las otras charlas, podíamos ver proyectos sobre el estatua a la madre, la estatua al lagarto, al árbitro, que es solamente el hecho de gastar, pero no generan ningún impacto, ¿no? En cambio, cuando uno habla de una problemática, ya no hace ese tipo de proyectos, lo que hace es proyectos que generan beneficio, como un proyecto, una obra de agua, de alcantarillado, un hospital, un colegio, porque ya busca resolver un problema. Es por eso la importancia de poder planificar antes de poder hacer los proyectos, porque los proyectos se basan en función a las necesidades o problemáticas que identifican los planes estratégicos o los planes de desarrollo. Ok, me parece muy interesante. Acá han llegado varias preguntas. Dice Juan Montero, dice, ¿cómo monitorizar el cumplimiento de los acuerdos del presupuesto participativo? En la mayoría de los casos más se hace en función al manejo político. Para eso existe el CCL. El CCL, que es el Consejo Consultivo Local, que lo conforman representantes de la sociedad civil, tienen la responsabilidad de participar en el presupuesto participativo para poder definirlo en qué se va a gastar, y también tienen el derecho de poder pedir reportes sobre los avances del presupuesto participativo. Son los indicados para poder hacer el seguimiento de la ejecución de los presupuestos. Y una forma bien práctica de poder tener un adecuado control y no irnos a que se dé un uso político de los presupuestos es saber elegir bien. Nosotros tenemos que pedirle a las personas que quieren manejar, en este caso, el control de un municipio, de un gobierno regional, es pedir que nos presenten planes de gobierno donde digan específicamente qué van a hacer, cuáles son los objetivos, para poder saber qué lograr. Si nosotros elegimos a las personas porque nos regalan algo o porque nos caen bien, no esperemos que tengan un adecuado desempeño, porque nosotros mismos no sabemos elegir. Claro. Así que creo que es el primer paso. Como escuché una vez y es algo bien interesante, un señor le pregunta a un montón de gente, le dice, ¿quieren que las cosas cambien? Y todo el mundo dijo sí, y después les preguntó, ¿quién de ustedes quiere cambiar? Y nadie levantó la mano. Y es lo que pasa, todos queremos que todos cambien, pero nadie quiere dar el primer paso, y nosotros somos los que tenemos que dar el primer paso. Cambiemos, ¿no? Planifiquemos y exijamos que también planifiquen, pero con el ejemplo. Así es. Rodolfo Flores nos pregunta y dice, ¿con qué fuente de financiamiento se ejecuta el presupuesto participativo? El presupuesto participativo normalmente se ejecuta con el Foncomún cuando es gobierno local, ¿no? Pero también puedes usar plata de lo que es recursos ordinarios. No, recursos ordinarios te transfiere a veces el gobierno central, pero del canon. Ya.
El La canon 18. también puedes utilizar Entonces, plata del canon para lo que es el recursos presupuesto determinados. Sí. Ajá. O sea, puedes usar plata del canon para el presupuesto participativo, por ejemplo, en el caso de Huaraz, en el caso del Cusco, que reciben mucha plata por el canon, ellos deberían incorporar esa plata en el presupuesto participativo para definir en qué se va a gastar. Entonces, la fuente de financiamiento que tú usas puede ser cualquiera. Lo que tú tienes que definir es el porcentaje de ese dinero que vas a utilizar para presupuesto participativo. Así es. Richard nos pregunta, dice, ¿cuál es la mejor forma de calificar según indicadores para los proyectos a priorizar dentro del presupuesto participativo? La mejor forma de priorizar, usar los indicadores que te indica tu plan. En el plan tú defines las prioridades y las necesidades de la zona. A la hora de tú hacer tu diagnóstico, vas a ver cuáles son los problemas más agudos, cuáles son los que se necesitan resolver con mayor celeridad. Entonces, a la hora de hacer tu matriz de presupuesto participativo, tomas como referencia ese análisis que se ha hecho y priorizas tus proyectos en función a la atención que dan a esas necesidades encontradas en el plan. Entonces, si se tiene un buen plan, ya tienes prácticamente los indicadores que vas a usar para definir o priorizar tus presupuestos participativos. Julio me dice, para realizar inversiones en obras, ¿es necesario se haga un perfil expediente para recién empezar a gastar el presupuesto participativo? Si estás dentro del SNIP, en este caso hay gobiernos locales que no están dentro del SNIP, pero si están dentro del SNIP, antes de comenzar la ejecución de la obra tienes que haber tenido tu perfil aprobado y tu expediente técnico aprobado. Se dan casos en los cuales ejecutan la obra y después hacen el perfil. Si bien es cierto, por el hecho de que son distritos alejados, el MEF no tiene conocimiento, pero eso puede generar observaciones de OCE e incluso denuncias penales porque se está malversando fondos, ya que se está gastando plata en una actividad para la cual no está destinada y recién se está haciendo el perfil mucho después. Es diferente cuando tú tienes el perfil aprobado, el presupuesto asignado y comienzas a ejecutar a cuando primero ejecutas, porque ahí estás cayendo en lo que es malversación de fondos y en algunos casos esta falsedad genérica porque estás comenzando a ejecutar un proyecto que no existe. Polo Gamarra nos dice, finalmente, es la última pregunta que ha llegado de la noche, César. Dice, ¿se debe realizar el presupuesto participativo en función a los recursos disponibles o a las necesidades que se tienen en la región? Se tiene que realizar en función a las necesidades que tiene la región, porque incluso puede ser que sea un distrito o una provincia que no tenga mucho presupuesto. Yo he conocido distritos que tienen de presupuesto al año 300.000 soles y tienen un alcalde y 2 empleados nada más, pero se hace en función a las necesidades y en base a esas necesidades después se gestionan los presupuestos para poder cubrir los proyectos. En esos casos, para ese ejemplo, he tenido alcaldes distritales que tenían presupuestos de 300.000 soles y planteaban proyectos de 2-3 millones de soles, represas, canales, y lo que han hecho es se han priorizado en el presupuesto participativo porque era la necesidad de la población y se han presentado para cofinanciamiento de la municipalidad provincial o incluso de Foniprel y han ganado los presupuestos. Por eso no se hace en función a lo que se tiene, sino a las necesidades. Y en base a eso se busca el financiamiento necesario para poder cubrir esa necesidad. Ahí entra mucho el tema de cuán hábil y cuán capacitado está tu alcalde, ¿no? Para que entienda que nosotros lo elegimos no para que nos digan no hay presupuesto, sino la capacidad de gestión tiene que venir acá a cada una de las instituciones, a los ministerios, averiguar cada programa. Cuanto más salga nuestro alcalde, obviamente va a conseguir más y mejores recursos. Y yo solo quisiera acotar, estimado César, permíteme, a todos los que están en provincias y que trabajan en los municipios, por favor, infórmense de todos los programas presupuestales. Todos los ministerios ya manejamos programas presupuestales, incluso nos dan dinero de cooperaciones internacionales en las que nosotros como entidades nacionales estamos en potestad de hacerles transferencia siempre y cuando los municipios desarrollen estos programas. Por favor, infórmense de eso. Yo voy a pedir aquí a la alta dirección es que vamos a tener que exponer sobre todos los programas presupuestales que existen y que todavía no se ejecutan. ¿Por qué? ¿Por qué no se ejecutan? Porque la gente de Lima acá lo necesita a veces, pero sin embargo en las provincias del interior del país sí necesitan más recursos y están ávidos
ávidos de gastar mayor recurso que nosotros podríamos transferirle, y solo falta coordinación. Hoy día le escribía yo a una secretaria de la región Loreto, a la secretaria general, le decía, oye, ponte en contacto con tal persona porque están desarrollando proyectos de inversión y sin embargo el gobierno regional no les contesta, no les prestan atención, y después dicen que acá se diseñan, ¿no? Porque eso también es cierto, acá se diseñan los proyectos de inversión y a veces no se tiene la opinión de la gente de la localidad o de la región, pero muchas veces no porque no se quiera, sino porque no toman interés de la otra parte. Entonces yo prácticamente he ido a rogarle, espero que ya se hayan puesto en contacto, espero de que realmente eso hagan ustedes desde sus localidades. Y tenemos que hacer, como te decía César, una videoconferencia sobre todos los programas presupuestales que están bajo en ejecución y que cada región y cada municipio puede venir a Lima a tomar contacto con los entes rectores de estos programas, ¿ok? Exactamente, incluso hay fondos concursables, el FONIPREL, tenemos el fondo Procompite, hay fondos concursables que dan dinero, en algunos casos con contrapartidas mínimas, en algunos casos que no tienen devolución y que están disponibles. Y FONIPREL en el MEF, ellos dicen, ¿por qué no nos presentan proyectos? Y no quieren proyectos pequeños de 100.000 soles, 200.000 soles, quieren proyectos de impacto, proyectos de 20, 30, 50 millones. El MEF actualmente tiene más de 1.000 millones de soles para poder dar para inversión, pero quiere proyectos de impacto. Entonces, no pensemos en hacer un proyecto para hacer una pista, para hacer una vereda, para hacer una plaza. Pensemos en proyectos que pueden mejorar o cambiar nuestra localidad, proyectos grandes que generen impacto y que ayuden a desarrollar y a mejorar la calidad de vida de la población, proyectos que efectivamente beneficien, y no tengamos miedo porque plata hay. Muchas veces tenemos el problema de decir, no tenemos el contacto, no. Sí hay, sí se puede, pero hay que arriesgarse, hay que hacer. Yo conocí alcaldes que con presupuestos mínimos han llegado a incrementar su presupuesto más de 20 veces participando en estos presupuestos, y es lo que tenemos que hacer ustedes desde el punto de vista como siendo funcionarios públicos o solamente siendo pobladores. Incentiven a su población, a sus autoridades a que participen en estos procesos. Van a ver que van a poder lograr el cambio si es que se animan a participar y a generar recursos, porque plata hay, pero hay que presentarlos por medio de proyectos, por medio de programas, y planificando bien qué se va a hacer. Por eso la importancia de la planificación con respecto a los proyectos. César, las dos últimas preguntas. Dice acá, Oscar Luis Collantes Ortiz, dice, los proyectos que se priorizan en los presupuestos participativos deben ser aprobados por resolución de alcaldía para ser incorporados en el PIA. 1. 2, dice, Polo Gamarra te dice, las necesidades varían de un pueblo a otro dentro de un distrito. Al momento de priorizar, ¿qué criterios debo utilizar? La primera, efectivamente, el presupuesto participativo, así como cuando se comienza el presupuesto sale una resolución, cuando se cierra el presupuesto sale una resolución donde aparecen los proyectos priorizados, y eso se incorpora al PIA, porque es parte de el PIA estos presupuestos participativos, por lo tanto se aprueba con resolución. Y en el caso de los proyectos que efectivamente las necesidades cambian de una zona a otra, en un distrito a otro, entonces lo que se tiene que priorizar en este caso es la mayor necesidad que existe y la mayor cantidad de personas beneficiadas. Es un criterio con el cual pueden decidir. Vamos a decir, si dos localidades me piden un proyecto relacionado a un tema productivo, entonces yo lo que tengo que evaluar es cuál de las dos beneficia a mayor cantidad de personas para que sea más eficiente mi gasto. Pero si estamos hablando de que uno me pide un proyecto productivo, hacer pistas y veredas, y el otro me pide un proyecto de saneamiento para reducir la incidencia de enfermedades, para reducir capaz la mortalidad infantil, o sea, creo por lógica la prioridad se da en el cual genera mayores beneficios y genera una eficiencia mayor, es más eficiente, ¿no?, poder hacer un proyecto que reduzca la mortalidad a hacer un proyecto de pistas y veredas que el impacto no va a ser tan alto, ¿no? Entonces, ahí habría que nosotros hilar fino para definir cuáles son los criterios a la hora de definir la prioridad. Como les dije, no hay algo definido, algo que ya, como le llaman esto, puesto en piedra, tallado en piedra. No, uno puede definir en función a la realidad, y ahí está en nosotros, como los que dirigimos el presupuesto participativo, en decidir cuáles son los criterios para poder priorizar los proyectos en nuestra localidad, en nuestro distrito.
Algo que finalmente quiero finalizar, Cecita, también es importante que la población y ustedes, si participan en el presupuesto participativo, tienen que entender que muchas veces los proyectos de inversión no tratan solamente de obras, ¿no es cierto? Hay proyectos de inversión para mejorar. A ver, ¿qué puedes saber? ¿Tú qué haces proyectos de inversión? ¿Para mejorar la calidad de enseñanza? Claro, los proyectos de inversión, por eso que les he puesto en el ejemplo losa deportiva, hospital, pista, posta, carretera, porque son obra física. Pero un proyecto de inversión no solamente es obra física. Yo puedo hacer un proyecto de inversión para desarrollar capacidades en las niñas menores de 15 años para que puedan reducirse la incidencia de madres embarazadas. Puedo generar un proyecto de inversión pública donde capacito a las madres en temas de salud, en temas de lavado de manos, higiene, para evitar la desnutrición infantil, porque las diarreas, las enfermedades de los niños generan desnutrición infantil. Entonces, no necesariamente un proyecto de inversión pública tiene que ser infraestructura. Puede ser también actividades de capacitación, algún servicio que da la entidad, hacer una capacitación para que las personas puedan tener conocimiento de actividades productivas y puedan generar ingresos. Puede ser un proyecto de inversión. O sea, el proyecto de inversión es bastante amplio. Antes solamente en infraestructura, ahora han cambiado hasta proyectos para el tema de cuidado del medio ambiente, proyectos de investigación científica que están haciéndose las directivas para que sean proyectos de inversión pública. Entonces, ahora se ha ampliado la gama de los proyectos de inversión pública, ya no es solo infraestructura. Entonces, ustedes consulten en la página web, existen las guías por medio de, en este caso, desarrollo global, podemos nosotros absolver las dudas. Y he tenido algunas preguntas de algunos participantes que las he contestado, y ustedes pueden hacer preguntas, nosotros les podemos enviar capaz las directivas o documentos que se tengan del MEF. Como es a veces un poco complicado no tener acceso, nosotros las podemos enviar para que ustedes puedan tener acceso y leerlas y conocer un poco más sobre todo lo que se tiene con respecto a lo que es inversión pública y planeamiento. Muy bien, César, hemos llegado al final. Hemos llegado al final, estimados participantes. Como siempre, para nosotros es un placer estar cada viernes, pero también tenemos el tiempo que es menor, obviamente a la de una clase, ¿no? Entonces, ya nos dice acá los ingenieros de acá, ya termina, corta, sí, pero yo voy a cortar, no sin antes hacerle un saludo especial a todos nuestros participantes que esta noche, César, nos han acompañado y que este domingo van a celebrar porque son padres. Obviamente, desde acá, desde Lima, desde esta Centro de Capacitación y Desarrollo Global, les hace llegar el más afectuoso y cálido saludo. Que tengan ustedes un feliz Día del Padre. Y por supuesto, César, yo no me voy a perder la oportunidad de abrazarte y desearte un feliz Día del Padre, que la pases maravilloso. Por favor, te regalo tus 2 celulares esta noche. Muchas gracias. Ya está con mi agenda, ahí está. Tu agenda, tus fotos, todo está ahí completo. ¿Okay? Qué buen trabajo se han dado. Muy bien. Muchas gracias, señores. Muy buenas noches y será hasta el próximo viernes. Pasen un bonito día, un bonito fin de semana. Feliz día a todos los padres del Perú. Muchas gracias y cuídense.